Queridos colegas, un bendecido día para todos. Bienvenidos al EduPod, que es el podcast educativos que busca fortalecer las competencias docentes de los distintos niveles en nuestro país y en Latinoamérica. El día de hoy vamos a conversar y dialogar sobre un tema muy importante que creo yo todo maestro debe de conocer a profundidad, y es el tema de la neurociencia educacional, retos para el docente en este siglo XXI. Y hoy tenemos pues la gratísima noticia y la visita a nuestro EduPod de la doctora Ana Lucía Campos. Ella es educadora con una amplia experiencia en neuroeducación infantil, primaria, secundaria y además superior, especialista en neurociencia educacional y desarrollo cerebral infantil, además de ser máster en neurociencia por la USAL y miembro del Consejo de Asesores INVES en Estados Unidos. Ana Lucía es una pionera en el tema de la neuroeducación, durante más de 20 años referente de la educación en nuestro país, en Perú, y reconocida por su incansable búsqueda para transformar la educación a partir de la evidencia científica. Esto sí, acuñemos, a partir de la evidencia científica y un nuevo perfil del educador. Ha fundado el Instituto Mente, Cerebro y Educación en Brasil, además premiada internacionalmente por su contribución a la educación. Ana Lucía, bienvenida a nuestro EduPod. Muchísimas gracias, Leonardo. Felicitaciones por estar siempre dedicado a innovar y mejorar el sistema educativo. Bien, y estábamos en la previa conversando con Ana Lucía, y si no soy infidente, Ana Lucía, ¿cómo es un día normal y cotidiano para ti? Me contabas que tú tienes ciertas normas, ciertas reglas. Cuéntanos, ¿cómo es un día para Ana Lucía? Bueno, bueno, un día común para la Andalucía de rituales. Suelo levantarme a las 5 de la mañana, tengo una práctica de meditación todos los días, aproximadamente de 5 a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya me preparo, desayuno, empiezo el día mirando, agradeciendo por estar viva un día más. Eh, Tengo el privilegio de vivir muy cerca a la naturaleza acá en Brasil, y esto es muy lindo para la mente, ¿no? Despertar y poder mirar los árboles, los animales, la laguna. Entonces esto es encantador. Luego de 7 a 8 de la mañana estudio normalmente. Siempre estoy estudiando, estoy siempre en algún tipo de curso, o entonces estoy leyendo, pero de 7 a 8 es un horario que dedico a construir mis propias herramientas, porque siempre suelo decir que el cerebro primero aprende antes de enseñar, y el campo en que estoy inmersa exige mucho de mis estudios, ¿no? Es constante. La neurociencia es un conjunto de disciplinas muy vivo y está a cada momento sacando nuevas evidencias. Entonces, para mí es condición sine qua non estudiar siempre de 7 a 8. A las 8 hago mi tarea doméstica, de 8 a 9. Intento hacer todo muy rápido, soy muy organizada, y a las 9 comienzo el día trabajando. Esto en los momentos que estoy en casa. Cuando no estoy en casa, normalmente en los hoteles intento hacer lo mismo, por lo menos el tema de meditar todos los días en la mañana. Y el ejercicio, ¿no? Te contaba que me encanta montar bicicleta. Yo creo que es una de las cosas que me gusta mucho. Tengo eh, unos propósitos establecidos de montar por lo menos 50 kilómetros el fin de semana, y durante la semana intercalo caminando más o menos unos 8 kilómetros para Excelente, mantener el cuerpo sano. excelente. Ahora ya sé qué horarios no te debo llamar, y No, te por cuento favor. que la única disciplina que yo tengo es que los domingos me levanto sin alarma. Qué bueno, Pues, qué bueno, qué bueno. ok. Ana Lucía, cuéntanos, ¿qué es la neurociencia educacional y por qué es tan importante en la formación de un docente en este siglo XXI? Mira, qué rico que preguntes eso, porque la neurociencia educacional
es una de las ramas de la neurociencia. Como sabemos, la neurociencia es un conjunto de disciplinas, ¿no? Un conjunto de ciencias que viene investigando al sistema nervioso y al cerebro de una forma mucho más profunda en los últimos 30 años por la neurotecnología construida para eso. Y como nuestro cerebro es un órgano tan complejo, eh, hablamos de diferentes ramas en la neurociencia que se dedica a investigar aspectos específicos del cerebro. Entonces, en esos últimos 30 años, eh, se han sacado muchos velos, ¿no? Que tapaban funciones tan importantes en el cerebro humano que día tras día estamos preocupados y ocupados con estas funciones en el sistema educativo. Y cada vez más que en las diferentes ramas se fue entendiendo un aspecto tan clave del cerebro vinculado con el aprendizaje, ocurrió a nivel internacional al comienzo de los 90 un gran movimiento para que se fundara una nueva rama de la neurociencia, ¿no? Que es la neurociencia educacional, que su foco de interés es entender la base biológica del aprendizaje, es dedicarnos específicamente a entender cómo el cerebro aprende, cuáles son los procesos que subyacen al aprendizaje, cuáles son los aspectos conexos a esto, pero principalmente filtrando una información que sea adecuada para el sistema educativo. Entonces, la neurociencia educacional es tan importante para el sistema educativo cuanto las corrientes pedagógicas que entran en los procesos de transformación. Y yo suelo decir que es hasta más importante, no porque deseo cerebrizar la educación, sino porque es necesario que el educador entienda al órgano que aprende. Y a partir de las investigaciones en el campo de la neurociencia educacional, vinculado con otras ramas como la neurociencia emocional o afectiva, la neurociencia cognitiva, la neurociencia social. Ahorita hay una gran rama que es muy interesante, que es la neurociencia del sistema atencional. Existe ahora una otra rama saliendo que es la neurociencia del deporte, que es una cosa impresionante, todo lo que se está entendiendo sobre la construcción de los patrones de movimiento, etcétera. Y todo eso tiene que tener acceso al educador, ¿no? La neurociencia educacional intenta, de alguna forma, reducir un poco la búsqueda del educador hacia esa comprensión, ¿no? Cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro humano. Y darle no una receta, no existe, eso hay que romperlo, no existe una receta que la neurociencia educacional dice al educador que tiene que hacer tal, sino que muestra los ingredientes básicos que necesita él considerar en su práctica pedagógica. Excelente. Mientras ibas haciendo esta descripción, me parece muy válida y muy entendible, se me viene a la cabeza la palabra currículum, porque eso significa que tenemos que ver formas de integrar en el currículo de formación docente y por ende en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo crees tú que podemos integrar la neurociencia en la formación docente y en todo caso, cuál sería su impacto en el aprendizaje de los estudiantes? Mira, me encanta porque son dos aspectos importantes, ¿no? Es la formación inicial docente y la formación del docente en servicio. Son dos cosas que tienen que venir ya en paralelo, sin vuelta atrás. Hace 3 décadas hubo un movimiento en contra de la neurociencia educacional, de este campo que une mente, cerebro y educación, diciendo que hay un espacio muy grande, una brecha muy grande entre la investigación y la práctica pedagógica. Pero fuimos viendo que esa brecha se fue achicando por un factor clave. ¿Cuál es el factor clave? Es el diálogo, ¿no? Entre la evidencia, la ciencia y la práctica, ¿ya? Y ese diálogo fue construido con mucho dolor, por así decir, porque han llegado muchos mitos al sistema educativo, muchos neuromitos, muchas promesas que no son ciertas, ¿no? Y por este cuidado que uno tiene en la construcción de una nueva ciencia,
se tiene que poner esos ingredientes en la mesa para poder reflexionar sobre esto. Cuando colocamos esos ingredientes en la mesa, no podemos dejar de lado esa formación inicial del futuro docente, ¿no? Que este futuro docente tenga acceso no solo a la neurociencia educacional, sino a la neurociencia cognitiva, que está entendiendo qué es la cognición. Y nosotros tenemos un número enorme de competencias y habilidades que están vinculadas con la cognición, que necesitan los profesores crear estrategias para que los chicos desarrollen esas competencias, aprendan y desarrollen esas competencias. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Pensar en la formación inicial del docente, que ya no puede estar más basada solamente en la metodología de matemática, de esto, confección de material, de la didáctica en sí, o de la historia de la educación, de la historia de la pedagogía, de todas las teorías de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, ya no más. Tenemos que colocar en la formación inicial del docente por lo menos 1 o 2 ciclos hablando de cómo ocurre el aprendizaje a nivel biológico. Y luego pasar al docente en servicio, porque yo suelo decir que el cerebro no espera la escuela para aprender. El cerebro está aprendiendo desde el vientre materno. El cerebro no espera mejores profesores para aprender. Él está aprendiendo no solo de lo que el profesor sabe, sino de lo que el profesor es, ¿no? El cerebro no espera mejores políticas públicas, mejores currículos para aprender. Él saca de lo que hay, porque aprender para el cerebro humano es una cuestión de supervivencia. Y más aún en el sistema educativo, el cerebro está alerta para eso porque va a ser evaluado en algún momento, ¿no? Entonces, es muy necesario crear acceso a los educadores que están en servicio para entender esa base biológica. ¿Por qué? Porque muchas de las metodologías que aprendieron ellos en la época de formación, ya la evidencia científica les dice, espera, que el camino no es por ahí. Le estás complicando al cerebro en vez de simplificarlo cuando tú aprendes esa base biológica que hay, ¿no? Esa naturaleza biológica del aprendizaje. Entonces, es una gran tarea mirar el currículo de de las facultades de educación, de las escuelas superiores o institutos pedagógicos, ¿no? Y también mirar en la formación inicial del docente que esto esté inmerso en sus propuestas de formación. Solo quiero hacer un paréntesis, que yo tuve el honor de hace algunos años, el Ministerio de Educación de Perú con UNESCO convocaron a una consultoría para la innovación del perfil de egreso en este momento de los institutos pedagógicos de Perú. Ahora son las escuelas superiores, ¿no? de educación. Y nosotros fuimos galardoneados, no sé cómo decir, con esta consultoría, ¿no? Peleamos y entramos a hacer esta consultoría, disputamos con entidades muy grandes, muy buenas también del Perú, y nos tocó trabajar en esto. Principalmente lo que me ha llevado dentro del grupo que armé a revisar el perfil de egreso de los estudiantes de los institutos o escuelas superiores pedagógicas. Y increíblemente, a pesar de que fue una insistencia bastante fuerte con el grupo del Ministerio de Educación en este momento, INVIFOIT, logramos poner en el perfil de egreso un dominio muy importante, que es el dominio del desarrollo personal del docente. Y dentro de ese dominio hicimos énfasis en que el docente, el futuro docente, necesita desarrollar no solamente competencias pedagógicas, necesita desarrollar competencias y habilidades socioemocionales. Entonces, ustedes revisan el perfil de egreso de Perú, de los institutos o las escuelas superiores pedagógicas, van a ver esto. Entonces ya hubo increíblemente una apertura en el Perú para este tema, para considerar un poco de la evidencia y la ciencia en este perfil de egreso. En Nicaragua también estamos terminando una consultoría donde
entra a la formación inicial del docente, entra a los docentes en servicio, entra al currículo de inicial, primaria y secundaria, todo el tema de aprendizaje socioemocional. Entonces, estamos, creo que, Leonardo, viviendo un momento muy interesante en los sistemas educativos, que ya esta brecha que se decía tan grande ya se achicó y ya se comenzó este diálogo. Y meter la mano en el currículo es una tarea muy seria, muy importante. Por eso hay que tener gente especializada, ¿no? Que sepa tanto de pedagogía, pero que sepa también de neurociencia. Ahora, yo lo acuñaría hasta como un eslogan, esto que dices, el cerebro no espera para aprender. Creo que eso funcionaría como un acelerador de las propuestas tanto políticas, académicas e institucionales y lógicamente de formación docente. Ana Lucía, ¿cuáles son los principales desafíos desde tu punto de vista que enfrentan los docentes al incorporar la neurociencia educacional en su práctica educativa? Muy buena pregunta. Creo que el primer desafío es que tengan acceso a programas de formación de calidad y que no les traigan promesas falsas, ¿no? Y que no entren con la neuromoda y que no entren en esas propuestas, esta característica que quisieron dar a la neurociencia educacional de la píldora salvadora de las dificultades del sistema educativo. Entonces, lo primero para mí, el primer desafío es que los docentes realmente investiguen la esencia de esas propuestas de formación, que busquen, que estén basadas en evidencia y que miren, que consulten internet si no están trabajando a partir de algunos neuromitos. Hace algunos años yo hice una investigación en varios países de América Latina, se publicó un paper de mi laboratorio en Estados Unidos sobre este tema, las concepciones erróneas que tienen muchos profesores sobre cómo funciona el cerebro en América Latina. Lamentablemente Perú salió con un porcentaje muy alto de neuromitos, por eso que creo que un país donde hice un esfuerzo muy grande para trabajar este tema fue Perú. Y cuidar, ¿no? Que en esta formación que accedan los profesores sean realmente realizados por profesionales que se formaron anteriormente, ¿no? Porque ahorita todos pueden bajar información de internet y pueden crear una clase y pueden dar la clase. Entonces, para mí el primer desafío es la formación, ¿no? Recuerden esto, el cerebro aprende antes de enseñar, aprende antes de enseñar. Entonces, no tengan apuro, aprendan primero, entiendan primero esa base biológica del aprendizaje, ¿ya? Segundo desafío, un desafío que fue parte hasta de mi vida, ¿no? Cuando entré al mundo de la neurociencia, yo me acuerdo que eso hace casi 30 años atrás, que no tenía ni nombre, no sabíamos cómo iba a ser. En un momento hasta los cursos de nosotros llamaban diplomados de posgrado, en esta época era un diplomado de un año en neuropedagogía, porque pensábamos que por ahí iba a ser el camino. No sabíamos la nomenclatura, no sabíamos los ejes centrales, estábamos un poco perdidos, sabíamos que se tenía que formar esta nueva rama y en este entonces nos invitaron a 120 especialistas de todo el mundo a una reunión en Aspen, en Estados Unidos, para discutir cómo sería esta nueva rama, para discutir cuál sería la nomenclatura aceptada y cuáles serían los lineamientos básicos para que trabajemos nosotros, ¿no? Y se aceptan 3 nomenclaturas: Mind Brain and Education en inglés, o Educational Neuroscience, ¿no? Neurociencia educacional y neuroeducación. Lamentablemente, y más, yo sin ego decirles, yo fui pionera en el campo de la neuroeducación en Latinoamérica, pero si te das cuenta en la actualidad, ya no estoy tan abrazada a la terminología neuroeducación por la primera pregunta que tú has hecho, por los desafíos que tienen los profesores con relación a los mitos que están entrando.
Hay mucha gente queriendo dar clases y hablar de neuroeducación que han hecho un cursito de formación en neuroeducación, ¿me captan, no? Entonces, Ujú. es complejo esto, pero en este momento, como te decía, desde mi experiencia, ¿qué entendí yo en esta reunión? Que estábamos haciendo mal lo que veníamos haciendo, porque teníamos un monólogo, que era, la neurociencia le dice a la educación que tiene que hacer tal cosa. Y lo que queríamos era construir la rama de la neurociencia educacional. ¿Y cómo se tenía que construir? A partir de un trabajo transdisciplinario, a partir de un diálogo construido, a partir de una nueva epistemología, ¿no? Entonces, la neurociencia educacional es el diálogo entre investigación, ciencia, evidencia y práctica pedagógica. Y por ello que la neurociencia educacional está costando mucho más a solidificarse, a fortalecerse en nuestros países. ¿Por qué? Porque nos falta un número significativo de profesores que hagan lo que les respondía la respuesta número uno, que haga una formación profunda en esto. Porque el profesor no puede dialogar con el investigador si no sabe dónde están los lóbulos parietales, si no saben las funciones básicas del cerebro, si no saben cómo se construyen las sinapsis, ¿no? Si no saben los factores de influencia, o un conocimiento básico de neuroanatomofisiología. Entonces, el punto número uno es que los educadores se formen, ese es el gran desafío. El punto número dos es que la neurociencia educacional no sea el monólogo, sea el diálogo que se construye en conjunto. ¿Y cómo se construye en conjunto? No solamente con el educador, el sistema educativo, innovando y estudiando y haciendo eso, sino que implementando proyectos de innovación. Si entendemos cómo funcionan las emociones en relación al aprendizaje, si sabemos la importancia de las funciones ejecutivas, ¿qué esperamos nosotros que lideramos la neurociencia educacional? Que los directores, que los profesores en su colegio pongan eso a la práctica, pero desde una visión de investigación-acción. Vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una nueva propuesta, vamos a medir antes, vamos a medir después. Funcionó, escalamos a los demás salones. Entonces, ese es el otro desafío, que las escuelas sean escuelas investigadoras para que este diálogo pueda darse. Y el tercer desafío, y ahí termino porque son muchos, pero ese tercer desafío es que la práctica pedagógica ya viene existiendo hace miles de años, ¿no? O sea, que los educadores no crean que la neurociencia viene para ponerlos en una condición diferente, ¿no? Sino viene para complementar, para aportar a esto. Entonces, que la práctica pedagógica de los que quieren hacer la neuroeducación, colocarla en vivo y en directo con sus alumnos, tengan en mente el proceso de neurodesarrollo. Porque hablar de neuroeducación, de neurociencia educacional y no entender al neurodesarrollo, estamos haciendo algo superficial. Y lo que queremos con eso es un cambio profundo. Y nos has dado, creo que algunas claves que son muy importantes. Y voy a quedarme con este diálogo entre la evidencia científica y la práctica pedagógica. Y además, nos has dado un tipo de investigación que es la investigación acción participativa, que es la que va a ir escalonando. Si podemos hablar de un neuroeducador, ¿cuáles son las oportunidades que tiene un neuroeducador para innovar en la educación? Y sobre todo pensando en aquella palabra que importa mucho, que es el rendimiento académico. Uh-huh. Bueno, yo suelo decir lo siguiente, que el neuroeducador tiene que tener por lo menos 3 principios claros en mente, ¿no? Primero, para ser un neuroeducador necesito entender la naturaleza neurobiológica del aprendizaje, ¿no? Entender la base biológica del aprendizaje, porque el educador entiende mucho de toda la base que tiene que ver con lo académico, ¿no? Las metodologías, las competencias, el currículo, de todo eso de una manera espectacular. La invitación es para transformarse en un neuroeducador, necesita
entender la base biológica, lo neurobiológico, ¿ya? Necesita saber que al entender esa base neurobiológica, que se está considerando al estudiante más allá que un nombre y un apellido. Se le está considerando a ese estudiante como un ser humano con un cerebro en proceso de crecimiento y desarrollo, y por ello es importante entender al neurodesarrollo, las diferentes etapas de este neurodesarrollo, porque cada etapa que el cerebro va creciendo y desarrollándose, la notamos en conducta, la notamos en el comportamiento, en la habilidad, en la competencia que va mostrando el ser humano en sí. Ahí es donde hablamos de observar el desempeño, ¿no? Dentro del sistema educativo. Una competencia, ¿cómo se mide la competencia? Cuando tú la ves en el desempeño, ¿no? Y otro aspecto importante para ser un neuroeducador, se necesita tener este gusto por seguir aprendiendo, por seguir investigando. Yo he escuchado, Leonardo, conferencistas en congresos internacionales que me ha dado mucha pena escucharlos, muchísima pena, porque traen sus propios conceptos a auditorios de 1000 personas, diciendo que un neuroeducador no necesita investigar, que el neuroeducador tiene es que cambiar su práctica, que un neuroeducador no puede dar clases con el brazo cruzado, que el neuroeducador tiene que sonreír, que el neuroeducador tiene que no sé qué. O sea, por ahí no es la historia. Si no estudia la base biológica del aprendizaje, si no investiga, si no experimenta la transformación de su práctica pedagógica a partir de la ciencia científica, la evidencia científica, no es neuroeducador. Y otra cosa que, si me permites, quiero dejar acá un mensaje. No es obligatorio que todos los educadores se vuelvan en neuroeducador. No es obligatorio. Un profesor, un educador puede ser profesor y educador siempre. ¿Necesita entender al cerebro que aprende? Sí, necesita entender al cerebro que aprende. Pero un neuroeducador es el que va a dar un paso más allá. Es el que va a estudiar al cerebro para investigar, para crear nuevos programas, para experimentarlos. Entonces, si tú me dices, hay un grupo de profesionales que para ti sería muy importante que fueran neuroeducadores, yo te digo, sí, todos los directores de escuela. Si tú me dieras la potestad y dijeras, Ana Lucía, te regalo algo, y yo te digo, regálame los directores como neuroeducadores, porque si un líder, y el año pasado tuviste el gesto cariñoso de invitarme a participar de un gran curso, una diplomatura que tú has hecho, y que yo hablé acerca de este liderazgo, ¿no? Si un líder entiende toda esa base biológica y todos los factores que influencian el aprendizaje, internos, externos, genéticos, epigenéticos, transformando su perfil de líder en un perfil de neuroeducador, él va a hacer una transformación espectacular en su escuela, espectacular. Y eso te digo con evidencia. Muchas escuelas ya implementaron los proyectos que tenemos en que los directores se transformaron en reales neuroeducadores. Tengo un ejemplo enorme de directores neuroeducadores de escuelas en Chile y de escuelas también aquí en Brasil y en Colombia. En Perú también tenemos un ejemplo maravilloso, y eso sí se transforma mucha cosa. Entonces vamos a ponernos en marcha y en camino. El diplomado que indicabas es el diplomado en Dirección Ejecutiva y Gestión Estratégica Educativa. Con lo que nos has dicho, y de hecho yo pensaba, claro, aquí el primero que tiene que hacer el movimiento es el director. Y lógicamente, si él se convierte en un neuroeducador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a continuar el trabajo con sus docentes. Excelente. Estamos llegando a la etapa de nuestro EduPod que se denomina Ideas para una mejor escuela. Para nuestros seguidores, querida Ana Lucía, todos son docentes y todos trabajan en el ámbito educativo. ¿Qué consejos prácticos le darías para incorporar la neurociencia educacional en su práctica diaria? Bueno, el primer consejo sería crear comunidades de aprendizaje para estudiar el cerebro humano. Estudiar al cerebro humano no es fácil, ¿no?
es complejo y es un órgano que vamos conociendo cada día más. Por eso que yo te decía que quien se mete a este campo tiene que saber que va a estudiar el resto de la vida y haciendo comunidades de aprendizaje dentro de las escuelas, transformamos muchísimo lo que pensamos sobre el aprendizaje, lo que pensamos y hacemos en nuestra práctica pedagógica. Entonces, como el cerebro es tan complejo, ¿qué sugiero yo en las comunidades de aprendizaje? Ahorita estamos justamente trabajando con una entidad en Colombia. Son 100 participantes del curso que tenemos. Y esas comunidades de aprendizaje tenemos profesores desde el nivel inicial hasta profesores de educación superior. Estamos con todos, con un ecosistema educativo y lo que hacen esas comunidades es encontrar un punto, un tema de interés para la comunidad e investigar cómo funciona. Voy a dar un ejemplo. Una comunidad de aprendizaje va a investigar el sistema atencional. La otra comunidad de aprendizaje va a investigar funciones ejecutivas. Entonces, cada comunidad de aprendizaje entra a un tema en específico, lo estudia, lo investiga, hasta tal punto de crear algunos juegos para provocar y estimular eso que están estudiando en las aulas. Y luego lo que hacen es intercambiar. Entonces, si un profesor tiene 50, si un director tiene 50 profesores en una escuela, eh, creamos comunidades de aprendizaje. Una comunidad estudia el sistema atencional, la otra estudia el desarrollo físico, la otra estudia la dimensión emocional o lo que fuera, y luego se presentan como cursos de formación, luego hacen las prácticas pueden entrar en un aula, en otro aula, después vuelven y dicen, ¿cómo te fue con la práctica del desarrollo de la conciencia fonológica en tu clase? Fue excelente, la tuya que faltó, y eso da un resultado espectacular. Entonces yo creo que la neurociencia educacional en las aulas, en las escuelas, eh, además de lo que les hablé, que hay que hacer una formación, cuidado con qué tipo de curso están haciendo, que hay que mirar cuáles son los nudos críticos que hay dentro de esta escuela, si es el tema de la lectura, de la matemática, del comportamiento, ver qué evidencia científica tenemos dentro del campo de la neurociencia que puede ayudar a transformar esos nudos en puntos de luz, estudiarlos, trabajarlos, hacer primero a pequeña escala, porque a veces cometemos el error de querer hacer, implementar todo al mismo tiempo y no es así. Lo correcto es hacemos a una pequeña escala, funcionó excelente, iteración de ciclo rápido, pasamos a subir, a escalar más. Ok, excelente. Y ya para ir concluyendo, Ana Lucía, ¿cuáles son tus libros de cabecera? Hablando de neurociencia educacional, ¿cuál es aquel libro que tú dices, oye, este libro es recomendadísimo, así nuestros seguidores también tienen la posibilidad de buscarlo o a lo mejor de poder agendarse de ellos? Mira, en verdad, hay algunos en neurociencia educacional construidos directamente por Paul Howard Jones, que fue uno de los primeros, es un gran amigo de nosotros, es el inglés, ya está traducido al español, se llama Neurociencia Educacional. Eh, pero Ana Lucía, más que un libro en neurociencia educacional, yo tengo una pasión por la neurociencia cruda. Entonces, se das cuenta que atrás, esos libros que están aquí todos son neurociencia cruda. Entonces, yo agarro, por ejemplo, eh, hace casi 30 años yo lancé un postulado de cómo hacer diálogo entre neurociencia, educación, psicología y desarrollo humano. Y lancé un postulado de 6 dimensiones del desarrollo humano. Entonces, cada una de esas dimensiones tiene un referencial para mí. Por ejemplo, Eric Kandel, que es un neurocientífico puro, premio Nobel, él es una de las mejores personas para estudiar acerca de memoria y aprendizaje. Michael Gazzaniga es un destaque en todo lo que es neurociencia cognitiva.
Antonio Damasio es espectacular para todo lo que es la dimensión emocional, Mary Helen Mordino Young. Entonces, Ana Lucía le gusta más ir a lo más complejo, más suelo leer 5 libros en simultáneo, de esos rituales que uno no cuenta porque piensa, esa mujer es loca, pero cada día de la semana yo tengo, por ejemplo, todos los lunes yo estudio solo lo que tiene que ver con lo socioemocional. Es así, de hecho, ¿no? Entonces, me gusta mucho ir de frente a la investigación más cruda. Pero sí, hay libros muy buenos como em, el de Paul Howard Jones. Si quieres, después te paso referencia. El de Mark, también Schwartz, que es un gran amigo estadounidense, que fue presidente de la sociedad que pertenezco yo en Estados Unidos, Mind Brain Education. Él también acaba de publicar hace 2 años un libro sobre neurociencia educacional. David Sousa también ha publicado. Y ahí hay algunos que están recompilando. Y Ana Lucía publica el próximo año también. Y ese libro lo vamos a esperar de seguro todos y estaremos ahí formando cola para poder tenerlos en nuestra biblioteca. Ana Lucía, hemos llegado ya al final de nuestro EduPod y no queremos irnos sin antes hacer la invitación a nuestros queridos colegas al Congreso Educativo Internacional, el cual vas a estar aquí con nosotros en Trujillo y en Casagrande sobre neurociencia educacional, mentoría pedagógica y salud emocional. Y algo que no se puede descartar es el tema en el contexto de lo que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por este tiempo compartido. ¿Algo más para cerrar? Con mucho gusto para escuchar. No, agradecerte por la oportunidad. Creo que el tema de ese podcast es muy, muy importante, principalmente para el Perú, porque increíblemente hace muchos años yo decía en el Perú que las personas me preguntaban, pero ¿cómo así? ¿Cómo te metiste a este campo? Me acuerdo que la primera conferencia que di en Perú fue en el año 96, 1996, que hablé del cerebro humano con los profesores. Eran 130 profesores más o menos. Después del café regresaron 30, o sea, se fueron todos en el café, nadie quería saber. Nuestro primer diplomado ingresaron como 60 alumnos y cuando llegamos a la clase sobre el sistema nervioso central, la mitad se fue y terminamos el diplomado con 13 alumnos, ¿no? Entonces, y en este entonces yo decía, bueno, yo no sé qué estoy haciendo, estoy poniendo de mi parte, no sé si voy a llegar a ver los frutos, pero sé que es algo que va a importar mucho al sistema educativo peruano. Y realmente no vi los frutos porque los frutos se dieron ya cuando yo ya no estaba viviendo más en Perú. Hace algunos años desde el Ministerio de Educación salió una normativa, no sé, para que tantos mil profesores del sistema educativo público estudiaran cursos de neuroeducación para ver si mejoraba el sistema. Entonces me encanta que tú traigas este tema al podcast por eso, porque ya el Perú está respirando neuroeducación. Me he dado cuenta cuántos cursos están saliendo, cuánta gente está hablando y pedirles por favor a todos que no todo que brilla es oro, que para encontrar el oro hay que, en portugués se dice garimpar, no sé cómo se dice en español, ¿no? Será escarbar, será Entonces que profundizar. eso, que vayan adelante, pero que tengan mucho cuidado. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Realmente ha sido un gusto conversar contigo en este primer EduPod. Ya nos vamos preparando para el segundo EduPod. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo de INVE Formación e Investigación y sobre todo de todos los que te esperamos aquí en la región La Libertad. Y te comento que vienen también de las regiones aledañas a nuestro congreso. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para ti allá en Brasil. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao.